Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien, los saluda de nuevo Ricardo. Este capítulo 3.1 es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y es debido a que realmente es una extensión del tercer capítulo, ¿vale? Entonces, igualmente en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces del primero, el segundo y el tercer capítulo, solamente por si llegasen a tener alguna duda, alguna inquietud con respecto a conceptos, palabras que esté mencionando. Igualmente, siéntanse completamente libres de dejar en la caja de comentarios cualquier tipo de duda que tengan, que yo con el mayor de los gustos voy a estar igualmente respondiéndolas, ¿vale? En este capítulo 3.1 no vamos a estar teniendo una lectura como tal de la conversación que tuve con Pollux, y es debido a que puntualmente este fragmento se dio en uno de esos momentos donde se baja la guardia, donde lancé preguntas simplemente con ansias de saber más o por curiosidad y no con ánimo de saber quién o no tenía la razón. Hago esta extensión porque recuerdo perfectamente muy bien lo que sentí, lo que pensé cuando escuché por primera vez a Pollux hablando acerca de la velocidad del ordo. Y es que en ese momento realmente no tenía ningún sentido lo que estaba escuchando, y es que Pollux estaba tratando de mezclar o asociar la velocidad de la luz, una constante universal, con algo cuya naturaleza parecía ser temporal, el ordo. Entonces, solamente para recapitular, hasta el momento Pollux nos ha dicho que existe una estructura que es un andamiaje infinitamente grande donde todas y cada una de las líneas universales posibles existen, y además Pollux insiste en que todas y cada una de esas líneas posibles son reales, y a esta estructura donde se contienen todas estas líneas universales le ha denominado logópides. Entonces este logópides es como una ola completamente homogénea llena de partículas de agua. El logópides entonces está conformado por todas y cada una de las líneas universales existentes, y todas y cada una de ellas van desde su principio hasta su final y al mismo tiempo. En tercer lugar, entonces plantea que la sensación del paso del tiempo viene dada por algo que se denomina o que él ha denominado ordo. Y el ordo, en pocas palabras, es como el mecanismo, ese flujo que obliga a que el universo y en general el logópides se desarrolle en el mismo sentido en que lo hace la entropía, y es simplemente o viene dada por un tema de causa y efecto. Entonces nos dice lo siguiente: el universo, aunque sea eterno, es causado. Por lo tanto, todo desde su origen se regirá bajo el mismo orden de causa y de efecto, o lo que él denomina la medida de la entropía. Y al final del capítulo 3 entonces nos plantea que la velocidad a la cual transcurre el ordo es la velocidad de la luz. Y esto es de verdad muy extraño a mí. La primera vez que lo escuché realmente me causó muchísima curiosidad, además que no lograba conectarlo, no lograba entenderlo, ni siquiera dimensionarlo. Y es que justo a eso es a lo que me refería al principio del capítulo, y es que Pollux estaba tratando de asociar el flujo del ordo, algo cuya naturaleza es intrínsecamente temporal, a algo que es una medida de velocidad, la velocidad de la luz. Y eso no tiene ningún sentido para mí, no tenía ningún sentido para mí en ese momento cuando lo escuchaba. Recuerdo que me corrigió la primera vez que me escuchó diciendo eso. Me dijo que no es que el tiempo se moviera a la velocidad de la luz, que era muchísimo más preciso decir que existía una constante universal que definía el ritmo al cual el cosmos existe. Me decía que realmente la velocidad de la luz no es una propiedad de la luz, sino algo muchísimo más fundamental del universo, del logópides. Me decía que es el ritmo en el que los universos pueden transcurrir sin una contradicción. Es decir, todo lo que puede suceder lo hace y lo hará a ese ritmo, porque no podría ser de otra forma, porque de otra forma lo que haría sería quebrar su propia estructura, su propia coherencia. Y cuando me refiero a todo lo que puede suceder, me hago, digamos, referencia a esa bifurcación de cada uno de todos esos posibles universos. Recordemos ese árbol infinitamente fractal, donde cada una de esas ramitas eran los universos que existían. Lo mencioné en el capítulo 2, cuando Pollux empezaba a soltarnos esos nuevos conceptos y eso que él denomina logópides. Insistía muchísimo en que la velocidad de la luz no es solamente una velocidad, que es realmente una constante que define cómo se relacionan el espacio y el tiempo en todo nuestro universo. En serio, qué concepto tan maravilloso. Entonces, la velocidad de la luz es realmente o conceptualmente
la medida que determina que cualquier cosa pueda moverse en un espacio a cualquier distancia en ni siquiera un instante, es decir, en cero de tiempo. Pensemos en lo siguiente. Imaginemos una partícula que se desplaza exactamente 299.000 kilómetros en un segundo. Esa partícula no va a experimentar el tiempo. Su desplazamiento realmente ha ocurrido en literalmente menos de un instante, en cero de tiempo. La partícula realmente no experimenta el transcurrir de ese segundo. Ahora imaginemos que llevamos este mismo experimento pero un límite. Imaginemos que esta misma partícula ha dado infinitos saltos exactamente de la misma distancia. ¿Qué tiempo habrá experimentado esa partícula? Cuando le asignamos un valor numérico a algo que fundamentalmente es infinito, realmente lo que hacemos es limitarlo. Y limitamos el entendimiento de esta constante no solamente en su infinitud, sino que además la concebimos únicamente como una medida de distancia, pero no de tiempo. Y es completamente normal, me decía Pollux, porque realmente nosotros no estamos acostumbrados a desplazarnos a voluntad por el tiempo, pero sí por el espacio. No tenemos la necesidad de concebir un desplazamiento temporal, porque es que ni siquiera podríamos hacerlo a voluntad. De la misma manera en que un murciélago es completamente ciego a los colores y por lo tanto no ha tenido esa necesidad de nombrar, como ya lo veíamos en el capítulo 2, fenómenos relacionados o inherentes al color, por ejemplo. Pero es que el tiempo hace parte del universo de la misma forma en que lo hace el espacio. El tiempo es tan fundamental para el universo como lo es el mismo espacio. Entonces voy a desarrollar un poco mejor la idea. Cuando pensamos en el universo pensamos únicamente en la dimensión espacial, y es natural dado que solamente en el espacio podemos movernos a voluntad. Y hemos generado también una aproximación que le hemos denominado velocidad, y la velocidad no es más que el desplazamiento, es decir, yo me desplazo del lugar A al lugar B en X cantidad de tiempo. Pero el universo, además de espacio, tiene tiempo, como lo mencionaba ahorita. Sin embargo, dado que no experimentamos el tiempo como una dimensión en la cual nos podamos desplazar a voluntad, nunca hemos tenido la necesidad de concebir una idea como tal para poder generar ese desplazamiento, porque es que ni siquiera hemos tenido una aproximación a ello. La pregunta es entonces, ¿cómo se podría desplazar algo en el tiempo? Efectivamente, la velocidad de la luz es una aproximación teórica que tenemos para poder entender, para poder dimensionar una constante universal que es fundamentalmente infinita, como ya también lo decía. Es imposible de alcanzar además. El desplazamiento es al espacio lo que la masa es al tiempo, me dijo una vez Pollux. Me dijo que el desplazamiento es la expresión del movimiento en el espacio, mientras que la masa es la expresión de la resistencia al movimiento del tiempo. Dicho de otra manera, en la medida en la que algo, lo que sea, se mueve más rápido en el espacio en menor cantidad de tiempo, más se acerca a esta constante universal que es fundamentalmente infinita. Sin embargo, ningún cuerpo con masa puede alcanzar esta velocidad, dado que se requeriría una energía infinita. En el sentido opuesto o contrario, en la medida en la que algo contenga más masa en una menor cantidad de espacio posible, también se acercará a esta constante universal. Pero ahí es donde está la paradoja. ¿Cómo compactar masa casi que infinita en un espacio casi que ínfimo? Lo verdaderamente importante entonces es preguntarnos y cuestionarnos de qué manera podemos acercarnos a esta constante universal que es fundamentalmente infinita. ¿Cuáles son esas aproximaciones que nos permiten acercarnos? Evidentemente una de ellas es viajando a la velocidad de la luz. Sin embargo, estamos encarcelados completamente porque tenemos masa. Efectivamente ya poseemos masa. Dicho de otra manera, no podríamos acercarnos a esta constante universal mediante el desplazamiento. Entonces, ¿de qué forma realmente podríamos hacerlo? Así como Einstein me hizo navegar en un haz de luz e imaginarme viajando por el espacio, Pollux me hizo verme infinitamente masivo y viajando por el tiempo. En el siguiente capítulo estaré compartiendo de nuevo todas estas conversaciones que tuve con Pollux y sobre todo vamos a estar viendo de qué manera pudo ver, si es que lo hizo, transgredir efectivamente esta constante universal que es básicamente la que nos ata o nos limita. Igualmente quiero decirles que en la descripción de este mismo video voy a estar dejando un enlace para que puedan continuar a un documento que he elaborado completamente especulativo,
y, si me lo permiten decir, también carente de rigor científico como tal, o físico al menos. Sin embargo, es una aproximación filosófico-matemática, si es que la pudiera llamar de esa manera, a todas estas nociones y toda esta intuición que Pollux en algún momento trataba de compartirme. Espero que igualmente para aquellos curiosos y aquellos con esta facilidad por los números y las matemáticas puedan ir a visitarlo. Si no les funciona igualmente, pueden escribírmelo en los comentarios, me pueden escribir directamente a mí y yo con todo el mayor de los gustos se los voy a estar enviando y compartiendo. Muchísimas gracias.